Buenos días. Siguiendo con la clase 2 del módulo, vamos a hablar ahora de la ley número 8406, sancionado por el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia de Salta el día 30 de noviembre de 2023, en el marco de la prevención y erradicación del bullying como forma de acoso escolar para promover la convivencia pacífica y libre de violencia en los establecimientos educativos. La ley tiene por objeto detectar, prevenir, sancionar y erradicar el bullying como forma de acoso escolar, también el hostigamiento e intimidación para promover la convivencia pacífica y libre de violencia en los establecimientos de educación pública de gestión estatal o privada. Cabe destacar que la ley tiene como base y fundamento y antecedente normativo la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional el cual suscribió nuestro país, por lo cual obliga al Estado en todos sus ámbitos, en todos sus poderes, a tomar medidas a los fines de resguardar los derechos de los niños. Así también lo establece nuestra constitución provincial. Ahora, con el objeto de erradicar el hostigamiento y el acoso en los establecimientos educativos, la ley en su artículo 4 define los tipos de violencia y define dos tipos de violencia. La violencia física, que es la que se emplea en el cuerpo o los objetos personales de la víctima, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y la psicológica, cual causa un daño emocional y una disminución en la autoestima o que perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o busca degradar o controlar las acciones de una persona, sus comportamientos, sus creencias, sus valores, todo esto mediante amenaza, acoso, hostigamiento, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Estos son las definiciones que trae la citada ley en su artículo 4, que son importantes tener en claro cómo se procede estos tipos de violencia, porque ahora vamos a ver cómo se traslada esto al mundo digital. Ahora bien, el ciberacoso o ciberbullying es este hostigamiento que ha sido definido por la ley en su artículo 4, en donde un estudiante recibe constantemente este hostigamiento a través de medios digitales, como ser redes sociales, mensajerías, aplicaciones, videojuegos, correo, etcétera. Es decir, mediante telecomunicación a través de Internet. Es decir, es el bullying trasladado al mundo digital. En la escuela lo que se debe entender por ciberbullying y ciberacoso son términos sinónimos en donde es un hostigamiento que se recibe a través de estos medios digitales. Como ven, lo que es el ciberbullying encuadra en la violencia psicológica que ha sido descrita y así lo define el artículo 4 de la ley 8406, que es el daño a través de las redes sociales utilizando así el celular. Esto se entiende por ciberbullying o ciberacoso. Cuando se habla de conflicto, puede tratarse un conflicto, un desacuerdo puntual entre dos personas donde no hay una intención sostenida de dañar. El conflicto es propio de las mecánicas sociales de vivir en convivencia. El problema en el bullying y sobre todo en el ciberbullying que se realiza a través de las redes sociales o las aplicaciones de mensajería del celular es la intención de dañar, y esa intención de dañar sostenida, repetida en el tiempo, no como un episodio aislado, sino que cuando se habla de hostigamiento es esta repetición concatenada de conductas con el objetivo de dañar, en este caso si es ciberbullying, psicológicamente a un estudiante. Ahora, el elemento ciber, como ya veíamos en el módulo 1, en la clase 1, puede brindar al hostigador este pseudo anonimato, es decir, de
actuar a través de perfiles creados en redes sociales en donde no aparece su verdadero nombre, sino que puede suplantar la identidad o utilizar identidades ficticias con el objetivo de no ser descubierto, no brindar su nombre y proceder al hostigamiento. Ahora bien, la citada ley que tiene el objeto de prevenir este tipo de conductas establece a los educadores, a los docentes, una serie de obligaciones que deben tomarse para evitar y justamente prevenir este tipo de conductas. La ley establece bien clarito que son obligaciones la de tomar medidas educativas de protección y prevención ante una detección del bullying y también en este caso de lo que es el ciberbullying. En caso de detectar una situación hay que mantener comunicación frecuente con los padres, madres y tutores del alumno agresor y del alumno víctima. Ya vamos a explicar más adelante que ahora los padres van a tener una responsabilidad, los padres del agresor, del hostigador, de ciberbullying o de bullying van a tener una responsabilidad de tipo contravencional. Esto lo voy a explicar más adelante con la nueva sanción de la ley que fue realizada en abril. Bien, es preciso que los docentes puedan documentar y reportar a las autoridades del establecimiento y a la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Educación, los casos acontecidos de los que tuvo conocimiento en la forma y plazos que determine la reglamentación. Y acá, como voy a hablar más adelante, existe una reglamentación establecida en el Ministerio de Educación, estableciendo un protocolo para estos casos. A su vez, se debe indicar tareas reparadoras o las que pudieran corresponder al alumno agresor a fin de que reflexione sobre las conductas y se eviten así las represalias. Además, se deben implementar actividades pedagógicas y talleres sobre concientización y sensibilización de la problemática en la comunidad educativa. También establece que se debe coordinar campañas de información sobre los principios orientadores y los objetivos establecidos en la Ley Nacional 26.892 sobre la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Sí, se debe tener presente la ley 8406, la ley provincial, ya que establece una serie de conductas y obligaciones que las acabo de describir para los docentes frente a este tipo de actos. Ahora bien, como les adelanté, existe la resolución número 115/26 establecida por el Ministerio de Educación, en donde se instaura un protocolo de acción inmediata en todos los niveles y modalidades de la gestión pública, en donde el objetivo es realizar una actuación inmediata y obligatoria ante la detección y conocimiento o presunción también de una situación de acoso. Las autoridades deben intervenir sin demora. A su vez, se establece una serie de medidas de resguardo y protección, en donde el objetivo de este protocolo es priorizar y garantizar la integridad de los estudiantes involucrados, asegurando la confidencialidad y así evitando la estigmatización. A su vez también instaura la correspondencia familiar, es decir, que los padres o tutores tienen la obligación de concurrir a la escuela, participar en las acciones de abordaje y en caso de no hacerlo se podrá solicitar la intervención de los organismos judiciales competentes. A su vez se debe establecer un refuerzo de equipos técnicos en caso de mayor gravedad o complejidad. Se debe convocar a la Unidad Provincial de Apoyo a la Comunidad Educativa, con las siglas UPACE, y al Programa de Orientación Escolar POE para fortalecer así la intervención. También es importante porque este protocolo crea un registro provincial digital de intervenciones para centralizar, monitorear y analizar los casos reportados con el fin de mejorar las políticas públicas de prevención. Es decir, que el docente acá debe identificar en estos casos y accionar inmediatamente aplicando el protocolo aquí mencionado. Es muy importante resaltar el artículo 8 de la ley provincial 8406, en donde este artículo 8 establece que será pasible de las medidas disciplinarias establecidas en la ley 6830, que decía el Estatuto del Educador,
el personal docente que tolere o consienta el acoso escolar, oculte a los padres, madres o tutores de los alumnos generadores o receptores del acoso escolar, los casos de acoso escolar, proporcione información falsa u oculte información a las autoridades competentes sobre los hechos de violencia y cometa otra acción u omisión contrarias a este ordenamiento o viole la confidencialidad de los datos de los alumnos generados o receptores del conflicto. Es decir, que ni bien el docente tome contacto de un caso de hostigamiento, de acoso y también de ciberbullying, debe actuar en el momento para frenar esta situación de acoso, garantizar la seguridad y el resguardo físico y emocional del estudiante. No se deben minimizar ni naturalizar este tipo de conductas, ya que no se debe ignorar ni desestimar los hechos reportados. Es más, la ley exige realizar un registro escrito y detallado del incidente y las acciones tomadas. Este documento debe ser reservado para preservar la privacidad y los datos de las personas involucradas, y tiene que haber una comunicación familiar a los fines de informar y de los hechos a los padres, madres o tutores, tanto del estudiante afectado como del agresor. También se establece la notificación institucional, el elevar el informe a las autoridades del establecimiento educativo para que se apliquen las medidas preventivas y correctivas institucionales que correspondan. Ahora bien, como les adelanté, a raíz de la sanción 8530, ley que fue sancionada el día 7 de abril del corriente año, se incorporó al Código Contravencional de la provincia como incumplimiento de los deberes parentales frente al acoso escolar el artículo 88 bis, donde se va a sancionar con arresto de hasta 30 días o multa de hasta 30 días a los padres, madres, tutores o representantes legales de un menor de edad que, habiendo sido debidamente notificado, es por eso que es importante activar el protocolo y establecer la vía de comunicación que dije, habiendo sido notificado el padre de hechos reiterados de acoso escolar protagonizados por el menor, omitiere adoptar las medidas de supervisión, contención o acompañamiento o corrección requeridas, o incumpliera injustificadamente los compromisos de conductas asumidos ante dichas autoridades. Es decir, también se responsabiliza a los padres que, habiendo tomado conocimiento de hechos de acoso, no realizar medidas de supervisión, contención, acompañamiento o corrección de las medidas a los fines de prevenir y erradicar el hostigamiento y el bullying, y en este caso también el ciberbullying en los establecimientos educativos. A su vez, el artículo 88 bis, que regula este incumplimiento de los deberes, responsabilizando a los padres, madres o tutores, establece los casos de reincidencia, es decir, donde esta conducta nuevamente se repite en el tiempo. En estos casos de reiterancia, como se llama en el derecho reincidencia, el juez contravencional puede duplicar la sanción aplicable y, a su vez, como pena accesoria, obligar a los padres, madre o tutor o representante legal a concurrir a talleres de parentabilidad y o tratamiento familiar interdisciplinario. Es importante que los docentes se encuentren familiarizados con las leyes que acabo de describir y también, sobre todo, con el protocolo establecido por el Ministerio de Educación, ya que se establecen los pasos que se deben tomar. Y no solo debe ser la comunicación y, sobre todo, hacer cesar estas conductas de hostigamiento físico o psicológico, sino también documentar exhaustivamente los hechos y la descripción de los incidentes, ya que puede, como lo establece la ley sancionada en abril, que el juez contravencional se le va a remitir un informe fundado realizado por las autoridades escolares y los organismos de protección de la infancia, en donde se dé cuenta de los hechos de acoso escolar denunciados, sus antecedentes, las medidas pedagógicas de mediación, acompañamiento o protección que fueron adoptadas, las notificaciones cursadas a los padres o madres o representantes
legal y la falta de colaboración o incumplimiento de los compromisos asumidos por estos últimos cuando se trató de realizar medidas de protección o de acompañamiento y también los resultados obtenidos. Es por eso que es importante activar y familiarizarse con el protocolo e ir documentando las acciones, los resultados de las mismas y las comunicaciones que se hayan cursado al efecto. En conclusión, y como corolario de todo lo aquí expuesto, es importante que los docentes se encuentren plenamente familiarizados y tengan conocimiento de lo que establece la ley 8406, una ley provincial, que es la que hemos hablado y hemos tratado, en donde el objetivo es la prevención y la erradicación del bullying como forma de acoso escolar para promover la convivencia pacífica y libre de violencia en los establecimientos. Como les dije, esta ley en el artículo 4 define el ámbito de acoso o de bullying que puede ser físico y psicológico, y ahora vemos también cómo se agrega el ámbito digital con el ciberbullying, alcanzando esta normativa a este tipo de acciones cometidas en el ciberespacio. Importante tener en claro también el estatuto docente, donde se establecen así los deberes y obligaciones, y sobre todo en estos casos la resolución número 115/26 del Ministerio de Educación, donde se establece este protocolo de acción inmediata en todos los niveles y modalidades de la gestión pública. Y por último, acoplándose a todo este andamiaje normativo, la ley 8530 sancionada el día 7 de abril de 2026, donde se incorpora al Código Contravencional el artículo 88 bis que regula el incumplimiento de los deberes parentales frente al acoso escolar. Con esto cerramos el módulo. La idea central es simple. El acoso, el hostigamiento y el ciberacoso y el ciberbullying no es un problema menor ni un tema que se va a resolver solo, en donde es necesario la intervención activa no solo de los padres, sino también de los docentes a los fines de detectar a tiempo, no minimizar estas conductas y activar la intervención. Esto hace la diferencia. Muchas gracias por su tiempo y por su compromiso.